¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta edición de Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. La reforma educacional en los últimos 3 años ha sido protagonista de las discusiones a nivel de Estado, de gobierno, de sobremesa y de la sociedad en general. Se habla de la gratuidad universal, de cómo se va a llegar a ella, universidades públicas, privadas, estatales. Se ha discutido diferentes formas de mirar a esta sociedad, cuyo 70% de estudiantes de la educación superior, que son más de 1 millón, es primera vez que van a la universidad, son la primera generación de sus familias que ingresa a la educación superior. Pero la gran ausente, la que se echa de menos, la pariente pobre, al parecer ha sido la calidad. La calidad de la educación en la educación superior, el tema de hoy. Nota y comenzamos con nuestro panel. Resulta evidente que durante los últimos años la educación superior ha vivido una profunda transformación. Más de 1 millón de estudiantes accedió a ella y alrededor de un 70% de ellos son la primera generación que llega a la universidad. Lograr que cada vez sean más los estudiantes que acceden a la formación académica no solo implica responder a las necesidades de financiamiento de un nuevo plan educativo, sino que también exige que la educación sea de calidad. Para alcanzar estos objetivos, el gobierno estableció 4 prioridades en la educación superior. Primero, avanzar hacia la gratuidad. Segundo, fortalecer la acreditación. Tercero, avanzar hacia nuevas formas de organización institucional. Y por último, incrementar los recursos en ciencia y tecnología. Estas prioridades buscan acortar la brecha de la desigualdad existente en la educación y aumentar su cobertura, tratando de alcanzar cada vez a más jóvenes, pero no establece qué tipo de educación es la que reciben los estudiantes en las salas de clases, independiente de la universidad o el colegio al que asistan. ¿Aprenden de igual forma un alumno de una universidad privada y uno de una universidad estatal? ¿Se enseña lo mismo en un colegio del sector oriente que en uno del sector sur? Hasta ahora el debate se ha centrado en la forma de financiar los cambios en educación y quiénes tendrán acceso a la gratuidad, pero no se ha discutido qué tipo de conocimientos se les entregará a los estudiantes ni de qué manera los recibirán. Chile debiera asegurar la educación equitativa y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las personas, pero en esta serie de prioridades anunciadas por el gobierno no aparece realmente la calidad planteada como un preponderante. ¿Es la calidad el pariente pobre de la reforma educacional? La respuesta a esta pregunta la buscamos en esta discusión abierta. Bueno, y la discusión abierta ya comienza. Saludamos de inmediato a Ana Luz Durán, vicerrectora académica de la Universidad Central. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Don Sergio Vitar, exministro de Educación. Bienvenido. Gracias, buenos días. Y saludamos a don Alfonso Buga, quien es presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, la famosa CNA. Bienvenido también. Gracias, Pablo. Buenos días. Les voy a pedir una definición que yo creo que es más compleja que la que voy a dar ahora. La definición de calidad. El diccionario dice: conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. De buena calidad, de mala calidad. Aquí sale súper fácil leerla. Pero ¿cuál es la definición de cada uno de lo que es una educación de calidad? ¿Es aquella que nos prepara para ser buenos profesionales, para sobrevivir? No sé, ¿cuál es la que tiene cada uno? A ver, lo primero hoy día, la conceptualización que tenemos de calidad parte en un contexto en que estamos en una reforma de tercera generación. Y eso significa que hoy día la calidad va de la mano de responder adecuadamente a ese proceso de masificación en que muchos estudiantes ingresaron a la educación superior. Por lo tanto, la calidad en ese proceso formativo tiene que ver con el resultado de ese proceso, es decir, los profesionales que hoy día no solo tienen que responder a la realidad de un país concreto, sino que, dado este proceso de internacionalización, tienen que ser capaces de moverse más allá de la frontera. Por lo tanto, la primera conceptualización para partir en esta discusión tiene que ver con el resultado del proceso formativo, es decir, lo que las instituciones hacemos para que nuestros profesionales, todo lo que hacemos para que salgan bien formados. Y eso va más allá del tipo de provisión, o sea, si somos una universidad privada o somos una universidad pública. Don Sergio, ¿qué es para usted calidad? Porque yo podría decir, bueno, si sale uno bueno o mal abogado, bueno o mal ingeniero, bueno o mal médico. La tendencia principal mundial hoy día es medir la calidad por los aprendizajes. Porque antes tú podías decir que los profesores sean buenos, que tengan buena infraestructura, pero lo importante es el aprendizaje del alumno desde la preescolar hasta el posgrado o el postdoctorado. ¿Y qué se entiende por aprendizaje? Generalmente se incorporan 3 niveles. Se dice aprendizajes de habilidades duras,
y ahí se entiende principalmente aquellas que te permiten desplegarte en la vida, pero esencialmente lectura, lenguaje, matemáticas y también humanidades, ciencias, filosofía, historia, en fin, habilidades duras. 2, habilidades blandas o emocionales, en que la persona tiene que moverse en una relación social, y eso tiene que ver con disciplina, con trabajo, con relaciones humanas, con capacidad de convivencia, con sentido de equipo, disciplina, honestidad, por ejemplo. Y luego tenemos las habilidades nuevas que se han venido desarrollando en el último tiempo, que tienen que ver con la creatividad, la capacidad de innovar, la mirada global, porque ahora no es un estudiante o un profesional que va a estar trabajando en Chile solamente, va a estar trabajando en todo el mundo. Entonces, esos 3 ingredientes son los que se van mirando, y mucho de eso tiene que ver con la investigación, en el caso de educación superior, que es lo que hace, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, de respaldar esa docencia y el desarrollo de esas habilidades con investigación, sin lo cual una universidad realmente, a mi juicio, no es universidad. Alfonso, ¿qué es para usted, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, educación de calidad? Lo que Sergio planteaba recién es más bien una definición aplicable al área de las carreras, sean ellas de pregrado y de posgrado, porque lo que importa en la actualidad es efectivamente ver hasta dónde se alcanza un cierto nivel de competencias en las carreras que se están ofreciendo dentro de las promesas que una institución declara a que va a dar en esa carrera correspondiente. Así que ese tipo de competencias que se asocian a determinadas formas de habilidades es lo que es propio de las carreras. Pero en una entidad como la Comisión Nacional de Acreditación, nosotros no vemos carreras, sino que lo que vemos son instituciones. Y en respecto de las instituciones ha ido consolidándose a nivel internacional la idea de que calidad es el ajuste de la institución a los propósitos declarados por ella, que habitualmente buscan, por un lado, responder al sentido de misión, la vocación que la institución tiene, y por otro lado actuar con directa referencia a los requerimientos del medio externo. Lo primero se llama consistencia interna y lo segundo se llama consistencia externa. Pero son las 2 dimensiones. Ahora, fíjense que este ajuste a los propósitos declarados viene, como tantas otras cosas, trasladado a la educación superior desde otros sectores. Claro. En este caso, es la industria manufacturera la que primero introdujo el concepto de calidad y desarrolló esta idea del ajuste a los propósitos declarados, que no es muy distinto de la definición que aparece en la Real Academia. La diferencia tal vez de lo de la Real Academia es que lo asocia a un estándar determinado de calidad. Pero ese estándar determinado de calidad en educación superior es muy difícil de poder dimensionar, porque uno corre el riesgo de uniformar, de homogeneizar y de quebrar una de las riquezas que tiene la propuesta de educación superior y de carrera, que es la diversidad de propuestas. Eso es algo que es importante destacar. En la nota introductoria decíamos que el gran ausente o la gran ausente ha sido la calidad en toda la discusión de la reforma. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Y cuál sería la medida, la propuesta que diría que nos ayude a tener educación de calidad a todo nivel? A todo nivel. A ver, nosotros nos situamos como institución formadora en estos 2 ámbitos, ¿no? Por una parte, nosotros tenemos que responder, digamos, nuestra misión, a nuestra visión, a nuestros propósitos institucionales en distintas áreas, lo menos en 2 áreas que son las que todas las instituciones nos medimos, que tiene que ver con la docencia de pregrado y la gestión institucional. O sea, todas las universidades respondemos en esas 2 áreas. Pero al mismo tiempo, las universidades, como dice Alfonso, a nivel de carreras, existe un proceso de acreditación de carreras que está con agencias privadas, que están, por supuesto, reguladas por la Comisión, pero que básicamente no existe una obligación, salvo las carreras de pedagogía y las de medicina, de acreditarse. La acreditación es voluntaria por carrera. O sea, la institucional también, pero es muy difícil que las universidades no se acrediten. Pero en las carreras, o sea, hoy día no se valora ni se mide adecuadamente una universidad que hace una apuesta por acreditar más de un 70 o un 80% de sus carreras acreditables, porque tienen que tener ciertos requisitos. Por lo tanto, hoy día, uno de los indicadores de calidad, o cómo podemos medirlo, uno tiene que ver con que la universidad
está acreditada o no está acreditada institucionalmente, es decir, respecto a su misión, su propósito y su consistencia interna, sino que también respecto a las carreras, porque las carreras donde está el foco, y ahí es donde se miden los perfiles de egreso, las trayectorias formativas, y que efectivamente estos estudiantes que egresan, que son profesionales, se puedan insertar adecuadamente en el mercado laboral. ¿Por qué usted cree que no se ha puesto como centro la calidad de la educación, o eso corresponderá a otra etapa? Porque nosotros nos hemos quedado todavía en el tema, primero se hizo una reforma tributaria para poder financiar la gratuidad, después llega una gratuidad que va a ser gradual, ahora va a ir por glosa presupuestaria, no va a ir como proyecto de ley, pero todavía no vemos algo que diga esto apunta a mejorar la calidad. Por ejemplo, la misma Superintendencia de Educación Superior no va a garantizar tampoco que lo que se haga en el aula va a ser de calidad. Entonces, ¿por qué no está en el centro del debate? Está en el centro del debate. Lo están llamando para decirle Me están llamando justamente para darme argumentos de por qué está en el centro del debate. Ahora, pero hay algunos que yo ya los había pensado antes de que me llamaran. Está en el centro del debate, porque esto es un proceso. Por ejemplo, cuando sale la ley de acreditación, ¿cuánto tiempo tiene? Salió el 2006. ¿Qué había antes? Nada. Cuando se saca el royalty, se dice este royalty va a ser para un fondo de investigación científica y tecnológica, no había nada. Hay un fondo que hay que ampliarlo enormemente. Cuando surgen los estudiantes con su movimiento estudiantil, piden acceso y piden calidad. Pero también tenemos que pensar otra cosa. El acceso no es calidad. Si un niño, por ejemplo, del decil más pobre, que es más o menos el 20% entra en la educación superior, del más alto, 90%. Ese, si es el 20, el otro 80, no entró a la educación superior. Si los centramos a la educación superior, ¿no aumenta la calidad del sistema? Entonces hay una relación entre acceso y calidad. Y como nosotros hemos hecho una explosión de acceso, si nosotros miramos la cifra del año 2000, nosotros teníamos como 500.000 jóvenes en la educación superior, ahora tenemos 1.200.000. Es el más rápido de América Latina. Entonces, hay etapas, y ahora la etapa, a mi juicio, más potente es reforzar. ¿Cómo? La nueva ley de acreditación. ¿Cómo? La carrera docente va a mejorar la calidad de los profesores. Los estudiantes pedían acceso y fin al lucro, pero la educación de calidad, sobre todo la educación superior, como que se dejó un poco de lado. Entonces mi pregunta punta es, ¿por qué incluso la columna que escribe Ignacio Walker durante la semana iba apuntado netamente al aspecto distributivo, hablaba de una educación, de un tipo de financiamiento regresivo, en fin, pero no vemos que alguien diga, mira, incluso no se ve un reforzamiento profundo a la misma Comisión Nacional de Acreditación? Solamente para terminarla y redondear acá. Ha habido una cierta conciencia ciudadana, nacional, de que esto no es un negocio. Y es por eso que se ha dicho sin fin de lucro. Y tiene que ir ahora el proyecto de término del lucro en los centros de formación técnica, en los institutos profesionales. Ya está en las universidades. Lo mismo se estaba haciendo con la educación escolar. Entonces, tú no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Uno puede discutir, es cierto. No empiece con esto del acceso o no dé más financiamiento y dedíquese a hacer investigación. Pero esa es una discusión política. ¿Cómo se resuelve? En la dinámica, tú tienes que ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo y ahora tienes que reforzar la calidad a través de los mecanismos institucionales, pero también de la calidad de los profesores en la universidad, de la acreditación de la universidad y de la investigación. Ahora, ustedes se sienten, porque la CNA en los últimos años ha cambiado, ha aumentado su nivel de exigencia, aumentó su transparencia por un hecho que apuntaba solamente a una persona que de alguna manera los manchó a ustedes como institución, pero era una persona y eso hay que dejarlo súper claro y eso se ha comprobado en proceso y todo. Entonces, ¿ustedes se sienten hoy día que tienen más herramientas con lo que se está discutiendo o que las van a tener en conjunto con una reforma cuando llegue a puerto? A ver, Pablo, yo creo que siguiendo un poco la trayectoria que planteaba Sergio, esta cuestión hay que colocarla en una perspectiva histórica, o sea, es inevitable formular un diagnóstico. Cuando Sergio Vittar era ministro, le tocó impulsar la ley de aseguramiento de la calidad, que creó el sistema de aseguramiento de la calidad. Esa ley se promulgó el 2006 y comenzó a ser aplicada a partir del 2007, por lo tanto, hay 8 años de aplicación de esa ley. Pero fíjense ustedes que esa ley supuso, en cierta forma, que las instituciones de educación superior, que hasta ese momento eran autónomas, estuvieran disponibles para aceptar que parte de su autonomía quedaba condicionada por la acción de un organismo como la Comisión Nacional de Acreditación. Estoy hablando de las instituciones existentes ya en ese momento. Correcto. Ahora,
en un periodo anterior, entre el año 1999 y el 2006, existió un organismo que se llamó la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, que permitió desarrollar unas experiencias piloto y que en definitiva mostró que las universidades de mayor nivel y envergadura estaban disponibles para aceptar ir a la acreditación. Y eso entonces facilitó las cosas, de manera tal de que estos son trancos que se han ido dando dentro de un proceso en que paulatinamente se va evolucionando, y ahora en el país está en condiciones de avanzar hacia una acreditación obligatoria. Y frente a esto quiero decir que la acreditación obligatoria no es un requisito de la gratuidad. Es una condición importante, no cabe duda, pero la acreditación obligatoria es una necesidad del país en función de la evolución que ha tenido el sistema de educación superior. De manera tal de que ahora entonces ya esta acreditación voluntaria, que en definitiva en la práctica casi no ha sido voluntaria para las universidades, sí lo tiene que ser para los institutos profesionales y los centros de formación técnica, que es donde más se necesita avanzar ahora en la actualidad en materia de acreditación institucional. Y hay otro elemento que es muy importante. En medio de la discusión de la gratuidad, se olvida que se está hablando de la reforma al sistema de educación superior. Desde el año 80 y 81, que no existía una discusión de este nivel en el país. Si la ley de aseguramiento de la calidad, que se pensó que iba a generar un mayor nivel de regulación de las instituciones de educación superior, a esta altura lo que demuestra es que hay un déficit de regulación en el sistema de educación superior, que las instituciones necesitan estar un mayor nivel de coordinación, que las instituciones requieren una mejor relación con el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación requiere contar con mayores facultades para diseñar, establecer políticas e implementarlas, y que un organismo como la Comisión Nacional de Acreditación, o cualquiera que sea la entidad que está encargada en el país del aseguramiento de la calidad, requiere disponer de mayores facultades para poder llevar adelante procesos ahora con características obligatorias. ¿Qué es lo que nos garantiza la acreditación? ¿Por qué? Porque cuando se dice, mira, ahora vamos a cubrir el 50% de los deciles más modestos, va a ser para universidades e institutos que no lucren. Era que no, obviamente, porque además que si lucraran no debieran existir. En el caso de la universidad, los institutos lo tienen permitido, eso lo sabemos. Pero me dicen de alguna forma, si tienen más de 4 años hacia arriba de acreditación, entonces las que tienen 3, que reciben otros beneficios estatales, ¿por qué no los reciben? ¿Qué es lo que nos asegura la acreditación? Que la universidad está dando buenos títulos, que está a prueba. ¿Qué es lo que significa cada una de esas cosas? Porque esto es importante para que la gente lo vaya entendiendo, lo vayamos entendiendo. A ver, lo primero, referirme a lo que planteó Alfonso respecto a este déficit que hay en términos de cómo ha ido evolucionando el sistema de aseguramiento de calidad. O sea, la expansión importante que hubo en el país respecto a cobertura en educación superior, que fue en los años 90 y a partir del año 2000, iba muy por delante de los procesos de aseguramiento de calidad. Y eso significó que para las universidades que estamos hoy día, lo que nosotros pedimos es claridad, por ejemplo, respecto a las normas, a los requisitos, y que esos requisitos sean claros como están hoy día, por ejemplo, en las áreas, y que todas las universidades nos sometamos a los mismos criterios y que se distinga entre las universidades que tienen acreditación y las que no tienen acreditación. Y esa es una primera división o separación que hay dentro de las universidades. Que la discusión sobre la provisión, o sea, que si la universidad es privada, es pública, al respecto no hay tanta claridad respecto a que una garantice calidad y la otra no. O sea, ahí hay incluso encuestas y valoraciones respecto a la educación pública que no necesariamente, o sea, había un aumento de la valoración de la educación pública en general como sistema, desde el sistema escolar, pero respecto a la educación superior no es así. Por lo tanto, lo que las universidades requerimos es claridad en las normas y que esas normas sean para todas las universidades. ¿Y qué garantiza la acreditación? La acreditación garantiza, primero, que hay entidades que tienen propósitos institucionales claros, que su misión y su visión se cumplen, que los procesos formativos de esos estudiantes responden a
a normas y criterios claros, que existen perfiles de egresos claros, que las carreras tienen estándares de calidad, que los académicos que hay dentro de la universidad cumplen con los requisitos de calidad. Es decir, que tienen posgrado, que hacen investigación, que tienen vínculo con el medio. Hoy día es muy importante la vinculación que tienen las universidades con el medio. O sea, hoy día la universidad no solo forma gente y investiga, sino que es como esas universidades contribuyen al desarrollo de su entorno más cercano, pero también al desarrollo del país como un todo, desde la dimensión económica y la dimensión social. Mira, vamos a ir a una pausa, me quedan algunos temas que se los adelanto. A los institutos profesionales de educación técnica, para acreditarlos, ¿se les exige lo mismo que a las universidades o los mismos parámetros para que lo vayamos explicando? Usted dijo, señor Vitar, por ahí, que sin investigación no hay universidad. Y hay universidades que dicen, yo quiero ser una universidad docente. ¿Qué significa esto? ¿Qué tan bueno es? ¿Cuáles son las diferencias? En fin, eso y también obviamente hablando de gratuidad, después de esta pausa, aquí en esta discusión abierta. En busca de una definición de calidad es lo que estamos conversando acerca de cómo se va a ir desarrollando la educación superior a raíz de la reforma. Pero ¿qué es lo que entiende la gente, el ciudadano de a pie, el común y corriente, acerca de lo que es la calidad en la educación? Aquí nos dan sus definiciones. Es algo que no sea muy caro, que sea bueno, que no sea muy largo, que no te transmiten tanto, que tenga buenos beneficios, dependiendo de dónde vayas a estudiar, sea público, sea privado, pero más que nada que sea como todo igual. Que los profesores tengan una motivación, que le digan a los niños y como, no sé, con explicaciones reales, cosas que sean de verdad, no como que le enseñan las ecuaciones y después te salgan del colegio y digan como, ¿para qué me estudió esto? Cosas así. Que los niños entiendan el contenido que pasan los profesores. Y además que tengan una cercanía con los profesores y tengan la confianza para preguntarle lo que ellos no entienden. Que no depende de los ingresos económicos que tenga una familia. Siempre la educación para sus hijos debe ser siempre la misma, buena. Que los profes te ayuden a estudiar y te motiven cada vez más. Por ejemplo, los profesores en mi colegio de inglés, si tú no entiendes algo, te explican hasta que entendáis la idea. Todo lo que aprendas, lo aprendas bien y que no se te olvide y que entiendas en verdad lo que lees, comprensión lectora y saber dominar los temas. Una universidad de calidad es donde todos puedan participar en el proceso de desarrollo de la educación. Hay un concepto de participación que es lo que se busca, cercanía. Tal vez se va a lo más básico, pero a la vez lo más importante en cada una de las opiniones. No sé cómo la vieron ustedes, cómo la sintieron. ¿Ah? ¿Cómo la siente usted? Bueno, tú ves ahí, creo yo, primero que cada persona tenga acceso, y que no sea el dinero lo que determine, sino su talento y su mérito. Segundo, que haya una calidad de un profesor que no solo tenga acogida, sino que además te vincule con la solución de los problemas que ellos van a enfrentar en la vida. O sea, hay una dimensión que ahora la acreditación la va a tener que tomar en cuenta, que es la empleabilidad, que las personas que se preparan para una cierta profesión tengan capacidad de resolver los problemas concretos y ayudar a la sociedad. Creo que ahí hay dos rasgos importantes, pero yo quería, para entrar en esta segunda fase, para nuestros televidentes, dar un marco un poquito más amplio de lo que va a ser, lo que está en discusión sobre el cambio en la educación superior. Y eso incluye la acreditación, los temas de financiamiento, lo puedes llamar gratuidad o creciente financiamiento, la creación, la parte institucional, la creación de una superintendencia y la creación de una subsecretaría de educación superior que no tiene el ministerio para que coordine y mejore aquello, el no lucro, que se extienda a los centros de formación técnica y institutos profesionales, y tiene que ir un proyecto ahora, la investigación, de poner más recursos en investigación, la participación de la comunidad universitaria. Se está hablando de triestamental, eso quiere decir que los jóvenes son más maduros, tienen que tener alguna forma de participación, no quiere decir que voten para elegir autoridades, eso lo resolverá cada institución, pero que tengan una participación. Y sin duda el tema también importante es de la digitalización, o sea, crecientemente la educación va a tener una dimensión global por internet, con acceso. Ana Luz algo decía eso y creo que la Universidad Central está trabajando en eso también.
Y entonces la existencia de plataformas potentes en el país, de manera que cada uno de los jóvenes pueda ir a los mejores profesores del mundo, apoyado por los chilenos, y tenga acceso a lo mejor, también es un elemento muy importante. Ese es el diseño más general que tenemos hoy. Usted dijo participación triestamental. Eso se le exige a las universidades privadas para poder entrar a la gratuidad. ¿Por qué a las universidades del CRUCH no se le exige eso? Porque lo tienen, pues. Y si no lo tienen, tienen que tenerlo. Pero no se les exige. Es que lo que se exige, a ver, yo digo que yo conozco, Alfonso ha sido rector de universidad, ninguna universidad nuestra tiene voto del estudiante para elegir a su autoridad. No, eso no. Entonces lo que no lo tiene, y creo que ese es un proceso que hay que reflexionar, no es una imposición, no se puede decir, mire, va a tener si usted vota, no. Lo que se está diciendo es que hay una participación, y esto porque muchas universidades privadas ni siquiera dejaban a los jóvenes organizarse, ni siquiera tener un centro de alumnos, no, eso es verdad, y eso es matar la educación cívica. Ahora, en general, o sea, las universidades, ahí tenemos distintos niveles de avance, ¿no? Hay universidades en las cuales dentro de la propia institucionalidad se han generado espacios, como decíamos acá, sin derecho a voto, pero sí con la participación de los estudiantes, con la participación de los académicos. Y en todas las instancias. ¿Dónde está el equilibrio en la gobernanza? Es que efectivamente uno de los temas que tiene que ver con la institucionalidad universitaria tiene que ver con la gobernanza. Y eso tiene que ver con los procesos formativos, pero también con la institucionalidad que garantiza que esos procesos se lleven adelante. Y en ese espacio coexisten distintas lógicas. Y por lo menos en aquellas universidades en que tenemos experiencia de mayor participación, también vemos, con las complejidades que esto tiene, por supuesto, que tiene beneficios que tributan al desarrollo institucional. No es fácil, pero es un camino sobre el cual se avanza y hay que reflexionarlo. Ahora, yo quisiera ligarlo a la calidad. ¿En qué sentido? Si una institución va progresando en materia de calidad, se supone que es la comunidad de la institución la que va progresando. Y por lo tanto no es una cuestión solo de carácter jerárquico en que los responsables de la conducción de la universidad se preocupan únicamente de la calidad. En verdad la calidad tiene que brotar desde las bases mismas de la institución, cualquiera que sea su tamaño, el tipo de institución o la naturaleza por el cual la institución y la instancia que la creó. Y en ese aspecto, fíjense ustedes que más allá de la discusión sobre la cuestión de triestamentalidad, que indudablemente pone en el tapete el tema del gobierno universitario, desde el punto de vista de la calidad es importantísimo preservar los canales de participación, de manera tal de que efectivamente la comunidad de la institución pueda involucrarse, pueda con sentido de gran flexibilidad de poder proponer cambios, innovaciones, sea partícipe de esas innovaciones, porque si no simplemente estamos hablando de funcionarios y estamos hablando de personal. Y esa manera de entender la universidad o las instituciones de educación superior en general es lo más contrario que hay a la idea de una institución autónoma que tiene que regirse por sí mismo y tiene que tener una trayectoria propia con mucha libertad. Es un poco lo mismo que decían, y eso se vincula con la motivación, o sea, lo que se mencionaba en la nota, o sea, los estudiantes decían, mira, queremos profesores involucrados, queremos una educación de calidad, y eso hoy día no es solo en la sala de clase, o sea, como recién comentábamos, este proceso formativo es dentro del amplio abanico de actividades que se realizan dentro de la institución, o sea, desde los talleres, desde actividades, los propios jóvenes, o sea, los propios jóvenes crean y diseñan cosas porque tienen mucha motivación, pero necesitan una institución que los acoja con su iniciativa y que canalice eso hacia la formación, y una formación de alto nivel que les permita ser competitivos y moverse internacionalmente, como recién se plantea acá. Sergio, usted define que una universidad no puede no tener investigación, y hay personas que dicen, mira, yo quiero tener una universidad docente chiquitita que enseñe. ¿Por qué se podría ver esa diferencia? ¿Por qué una podría concebirse como no una universidad? Hay distintos tipos de universidades. Va a haber pluralidad y por lo tanto la evaluación tiene que ajustarse a esa pluralidad, que son aquellos propósitos que la institución define como tales. Y hay otros que son comunes para todos. Por ejemplo, si educación de pregrado, todos tienen que tener esa capacidad, la institución tiene que estar hecha. Pero puede que en posgrado, algunas. Puede que en investigación, algunas.
El cálculo que hacíamos recién en nuestra conversación es que de las 60 instituciones universitarias hay unas 10 u 11 que tienen investigación y que tienen acreditación en investigación. Ahora, ¿dónde va mi punto? Que en la tendencia mundial de futuro, tú siempre tienes que pensar en educación a 20 años plazo. ¿Para dónde vamos? Y en esa, crecientemente, la complejidad del mundo, los cambios de trabajo que va a tener la gente. Ahora no va a haber un funcionario que entra a ferrocarril y se queda toda la vida ahí, se queda 2 o 3 años y va a tener que adaptarse. El proceso de automación del trabajo, que significa que muchas actividades hoy día van a quedar de lado y esa gente tiene que ir a hacer una educación en toda su vida varias veces. Eso te lleva necesariamente a que haya una capacidad de adaptación de la enseñanza a este mundo nuevo, y eso supone capacidad de investigación para ir renovando la enseñanza. Entonces, vamos en esa dirección, y el ideal es que en Chile haya mucho más en eso. Eso significa que de los 800 millones de dólares que estamos gastando hoy día en investigación, invirtiendo diría yo, nos tenemos que ir, y hay una propuesta recién que se entregó por la Comisión de Innovación, a 3.000 el año 2030 ponen. Puede que sea, yo creo que nos quedamos cortos, porque comparado con los otros que van más rápido. Entonces hay que meter más recursos ahí. Grueso de eso están las universidades, y la mayoría de la investigación hay que centrarla, a mi juicio, lo veo en otros países, en las universidades. Pregunta para la vuelta. ¿Existe liderazgo, en este caso, del gobierno, para proyectar la educación a 20 años? ¿A 10 años? Yo quería referirme. Pausa y ya estamos de vuelta. Yo quería... Bien, ya estamos de vuelta, y una de las preguntas que formulábamos antes de ir al corte era si existía una capacidad del gobierno, de quienes están llevando adelante esta reforma, de proyectar el modelo educativo en los próximos 10, en los próximos 20 años. ¿Quién está pensando eso hacia el futuro? ¿Cómo lo ha visto usted, y usted qué cree que hace falta como para poder hacer eso? Bueno, indiscutiblemente ya el hecho de plantear una reforma es un aspecto positivo, y vaya que resulta complejo abordar una reforma en el sistema de educación superior desde todo punto de vista. Pensemos tamaño, número de instituciones, nivel de actividades en los más diversos planos, desde la formación técnica hasta la formación doctoral y los temas relacionados con investigación que Sergio mencionaba anteriormente. Pero el diseño actual de instituciones está más bien apuntando a resolver problemas que se asocian al diagnóstico y no a la prospectiva. O sea, si estamos hablando de una superintendencia de educación, si estamos hablando de reforzar el aseguramiento de la calidad, si estamos hablando de crear una subsecretaría de educación superior, estamos hablando prácticamente de las mismas cuestiones que en su momento se planteó como conclusiones en la comisión que entregó sus resultados y que presidió Carlos Peña, que me parece que fue el 2008-2009. Pero indiscutiblemente eso no implica que se esté pensando sobre cuáles son los problemas de los 20 o 25 años, que es hacia donde tiene que apuntar la educación superior. Hay tendencias globales que son altamente relevantes, que Sergio ha manifestado, que están en los distintos planos. ¿Y eso no es un problema cuando se está pensando en una reforma tan profunda? Es un problema no solo para la educación. Chile carece de una institucionalidad que proyecte a largo plazo. Ese es un déficit de América Latina, es un debate mundial. Hasta en obras públicas, en un montón de cosas. Nosotros estamos propiciando, muchos de nosotros, yo mismo he creado un Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia para invitar a todos aquellos que quieren empezar a más de 10 años. Entonces, como no vamos a tener una reforma constitucional para un gobierno que dure los 20 años, porque sería desastroso para la democracia, tienes que crear instituciones que den continuidad estratégica a los planes nacionales en las cuestiones donde tenemos visión compartida. Chile necesita, aparte de la crispación y la desconfianza, es que no tenemos visión compartida de las cuestiones fundamentales y tenemos que trabajar todos en eso. Esto no lo va a resolver este gobierno, pero si el próximo empieza a girar en esta dirección, el siguiente en la otra, nos vamos a demorar mucho más. Entonces, estos consejos estratégicos que pueden existir en distintos sectores y una coordinación más general, en que se escucha a toda la ciudadanía, a todas las regiones, y que vamos en un proceso permanente de elaboración, es necesario en educación y es necesario en todo lo demás. Y eso saltaría a la vista otro punto, que es el de la formación técnica que estábamos discutiendo recién. No hay futuro para Chile si no valoramos más la formación técnica. Hemos mejorado mucho. Piensa tú que ahora la matrícula de que entra a la educación superior se va
la mitad de educación técnica y la otra mitad de educación universitaria, y tenemos que poner canales para que el que fue aquí mañana pueda pasar acá. Pero antes era 80% la universitaria, no había ni financiamiento para la técnica, y hoy día los países que están avanzando más rápido invierten enormemente en formación técnica vinculada a la capacidad empresarial, porque es la forma que haces innovación, sacas productos nuevos, de manera que nosotros tenemos que reforzar no solo la formación técnica universitaria o terciaria, sino en tercero y cuarto año más medio. Nosotros tenemos descuidado a cerca de 200.000 niños. Y ver cómo se articulan con la educación en tercero y cuarto, cómo enganchan, claro, y cómo le mejoran la educación, porque hoy día ellos salen de la educación técnica, o sale el de la educación humanista, y el técnico, que supuestamente es para ir a trabajar al tiro, no tiene más capacidad que este otro, ni gana más. Y no puede entrar no da para la PCU porque tiene menos formación general. O sea, algunos nos hemos preguntado, ¿no será mejor terminar con esta formación técnico-profesional, tercero y cuarto medio, y pasar en todos a una formación más alta? Porque como el 40% de los niños de tercero y cuarto se nos van a educación técnica profesional porque no tienen capacidad. Pero si hay más recursos del Estado podemos hacerlo. Es una discusión abierta. Eso no lo resuelve un gobierno, son procesos. No es solo el gobierno el responsable, toda la sociedad. En ese sentido, ¿cómo se proyecta la creación, la formación y la continuidad de cualquier casa de estudio? A ver, primero, que tiene que ver con el hacia dónde vamos, ¿no? O sea, primero tiene que ver con el desarrollo país, que tiene que ver con, decimos sí, queremos más técnico, pero cómo hemos propiciado la formación técnica o cómo las universidades nos motivamos para avanzar en la formación técnica. Y eso también tiene que ver con la flexibilidad curricular, ¿no? O sea, hoy día salen los estudiantes de cuarto medio, ingresan a la formación técnica o ingresan a la formación universitaria, y las universidades han tenido que hacer esfuerzos también por nivelar a esos estudiantes que vienen con brechas de la enseñanza media. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es un trayecto de formación más amplio, es decir, cómo articulamos esta formación técnica con las carreras profesionales y después con la formación de posgrado. O sea, hoy día no se acaba, o sea, esto de estudiar una carrera y como se decía hace un momento acá, entrar a una institución y quedarse ahí por 20 años ya no existe. Hoy día la formación es permanente, por lo tanto nosotros las instituciones lo que tenemos que hacer es formar con calidad, pero ir respondiendo a esta dinámica que tiene que ver con el desarrollo productivo nacional y con el propio desarrollo país. Pero eso significa que tenemos que tener una mirada de largo plazo, porque estos procesos son muy lentos, o sea, el proceso de formar profesionales es lento, requiere su tiempo, y por lo tanto tenemos que saber hacia dónde queremos ir como país de aquí a 10 o 20 años, como se ha planteado acá. ¿Cómo se puede diseñar una visión de Estado en este sentido? Aquí es donde se podría decir más Estado, en el sentido de planificar, proyectar. Cuando, por ejemplo, tenemos 25 universidades de las 60 y tantas que hay en Chile que pertenecen a un órgano como es el CRUCH, y está el resto. ¿Cómo se conversa en la misma mesa con estas dos tipos de instituciones que están divididas? Se supone que el Consejo Rector es el órgano asesor del Ministro de Educación, pero tenemos un número importante de universidades privadas que representan a un número importantísimo de estudiantes, donde está la gran mayoría que son de primera generación. Entonces hay como dos interlocutores. Entonces, ¿cómo se proyecta el conjunto de la educación universitaria, educación superior chilena, con dos entidades separadas? A ver, yo quiero puntualizar algo de lo que tú has señalado. O sea, aquí lo que estamos hablando es la mirada país y de cómo se hace la formación del sistema. Claro. Eso no significa que vaya a haber una distinción respecto al tipo de provisión. O sea, históricamente, en este país y en América Latina, en los últimos 20 años, la labor que antiguamente era solamente formación universitaria que estaba dada al Estado, después de la década de los 80, en todos los países de América Latina han permitido la inclusión de la iniciativa privada. Y por lo tanto, la distinción no es si es privado o es público, es como nosotros también tributamos a la formación. Entonces, mi punto no es de la provisión, ese no es el punto. Mi punto es la representatividad para sentarse a conversar. La provisión la doy por sentado, que eso queda ya como un tema solucionado. Entonces, ¿cómo conversamos con todas las...? No está tan solucionado. No, claro, pero es sí que una discusión, porque hay también universidades del Estado. Por eso. De las 25 que tú mencionaste del CRUCH, del Consejo Rectores, 16 son estatales, van a ser 18. Porque se aprobaron más los 15 centros de formación técnica también que el sector público va a poner vinculado a las universidades del Estado. Entonces, hay una discusión pendiente de si Chile tiene universidades del Estado.
¿Qué hace con sus universidades del Estado? ¿Es una más igual que una privada? ¿O cumplen una tarea especial? ¿Y cuál es esa tarea especial? ¿Qué función le asigna la sociedad a esa universidad? Yo creo que las estatales tienen que cumplir un rol especial si están. Ahora, el sistema es mixto. Va a haber siempre privadas. Y esa relación está rigidizada, a mi juicio, por el Consejo de Rectores, en mi opinión. Como ministro de Educación yo lo presidí, ese Consejo de Rectores, y es muy fundamental, porque ahí están, yo creo, de las mejores universidades, y por lo tanto el diseño para un ministro de la política pública, educación superior, reposa mucho allí. Pero estamos en un punto hoy día en que las otras no las puedes dejar afuera. Entonces, yo creo que esto va a evolucionar, tiene que haber un espacio de conversación general de la educación superior. Una mesa única. Tiene que para haberlo. que esto no se transforme en un grupo de presión, me refiero al CRUCH. De hecho, hay algunos que se han incorporado al sistema de prueba de selección universitaria. Sí. Entonces, vamos a tener que ir haciendo cambios institucionales en que haya acceso más amplio. Y los centros de formación técnica e institutos profesionales tenemos que mejorar su acreditación, tenemos que mejorar los profesores, tenemos que mejorar el vínculo con las empresas, tenemos que ponerle más recursos también de investigación, más equipamiento. Entonces, todas estas materias, por eso digo, necesitas mirar a largo plazo y vamos avanzando y conversando. ¿Y qué hicieron otros? ¿Qué han hecho los países desarrollados? ¿Cómo nos enseñan lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer? Y en esa materia yo creo que es clave que nosotros tengamos más mirada global, más multiculturalidad. Lo que viene para un joven universitario hoy día requiere que conozca más idiomas, que conozca otros países, que sea un ciudadano global. Por ejemplo, si se va a dedicar a la tecnología verde para resolver los problemas del medio ambiente, este es un problema mundial. Claro. Entonces, aquí hay cambios que están ocurriendo de largo plazo que a mi juicio son bien importantes que nosotros los miremos bien y no nos desesperemos por arreglar todo en un día. Si esto no se arregla... Gradualidad... Pero por cierto, yo soy un hombre que se considera progresista, y un progresista tiene que entender que esto se hace por reforma sucesiva en sociedades complejas. No estoy ni con los que no quieren hacer nada porque le tienen miedo al cambio, ni aquellos que quieren hacer el cambio en un día, que producen mucho fuego en un día y mucho humo durante mucho tiempo. Los fuegos violentos se consumen rápido. Pero es una gran cosa que se está hablando de reforma. O sea, yo creo que era una suerte de asunto muy implícito, muy anhelado por ciertos sectores, y que en definitiva no se había podido abordar. Yo insisto en esto, o sea, me parece que es una estupenda oportunidad la que se tiene en este momento en el país, como para poder hacer una discusión bien asentada sobre problemas reales que se tienen, tratando de dejar al margen ciertas consideraciones de corte ideológico, ciertos sesgos que podrían implicar limitaciones, de manera tal de que la convocatoria sea lo más amplia posible, porque esto es un asunto que, como decía Sergio hace un momento atrás, implica a la sociedad entera e implica una perspectiva de mayor plazo. Y no es un tema de un solo gobierno, es un tema que tiene que ir pasando de mano de un gobierno a otro para poder implementarse. Las reformas del 90 en materia de educación, de enseñanza escolar, fueron pasando de un gobierno a otro. En cambio, en educación superior, más bien las preocupaciones que tuvimos inicialmente fue tratar de terminar con la situación de los rectores delegados, después preocuparnos de algunos problemas de financiamiento, abrir algunos mecanismos de beca. Recuerdo que esos mecanismos de beca se abrieron a través de glosa presupuestaria y no hubo la discusión que hay ahora. Yo creo que es interesante que haya la discusión ahora de que por qué glosa presupuestaria y por qué no una ley que efectivamente guíe el rumbo de esta situación. Los actores están más atentos, están más disponibles como para poder participar en los aspectos de reforma. Y eso yo creo que va a permitir superar, Sergio, estrecheces como las limitaciones que podría implicar el Consejo de Rectores. Yo veo al Consejo de Rectores bastante abierto. Y por lo mismo, esta posibilidad de generar alguna coordinación más amplia entre las instituciones de educación superior y poder regular mejor el funcionamiento coordinado de las instituciones a través de mecanismos de rectores. Yo creo que así como existe un Consejo de Rectores de universidades chilenas, puede existir perfectamente una conferencia de rectores de universidades, una instancia única donde estén todos invitados. Puede haber también una conferencia de institutos profesionales y centros de formación técnica, o a lo mejor una sola gran entidad que agrupe a todas las instituciones de educación superior para permitir ese diálogo que necesariamente tiene que haber. ¿Por qué ha costado tanto? Porque ha habido trancas, ha habido limitantes. Pero yo me alegro mucho del planteamiento que haces tú hoy día, porque
como recién decía, esto se tiene que discutir a través de una ley donde estén los actores. No solo esté el gobierno, estén los parlamentarios, y que los actores que somos parte del sistema tengamos la posibilidad de abordarlo y discutir por la magnitud y la relevancia que tiene este tema. Y yo me alegro que se considere aquí, que ustedes tengan el mismo planteamiento que nosotros, por lo menos parte de las universidades privadas, hemos hecho, de que todas las universidades seamos consideradas dentro de un gran conjunto que nos permita hacer nuestros planteamientos y que podamos debatir hacia dónde queremos ir en materia de educación superior. Tenemos que hacerlo, o sea, vamos a tener que movernos en esa dirección por una razón muy simple. Somos poquitos. Los 17 millones, 18, no sabemos, esperemos que el censo nuevo va a funcionar bien. Eso es un misterio, ¿no? Sí. Fíjate una población de cuántos hay en el mundo hoy día, 7.000. ¿Cuál es la proyección al año 2003? 2050, 9.000 millones y nosotros unos 20 o 22. Si Chile no tiene cohesión interna, no funciona. ¿Cómo se hace cohesión interna? Tenemos que crear más mecanismos de conversación nacional, de definición de cuestiones básicas. Y en esto me parece que tenemos que ir abriendo los espacios nuevos. ¿Quién debe abrirlos? Porque en muchos se critica la ausencia de liderazgo desde la moneda para dirigir o comandar este camino a recorrer. De nuevo, nosotros estamos viviendo un momento en que nos quejamos. Somos campeones para criticar. Esa desviación cultural hacia mirar lo negativo no nos va a ayudar como chilenos. Yo soy optimista con mi país. Yo creo que hemos progresado enormemente en una serie de aspectos y otros se nos han quedado rezagados. Pero si considero que todo es malo, ¿qué ánimo tengo para mejorar? No, hemos avanzado. Y lo mismo, las universidades están instalando sistemas de autoevaluación, se está mejorando lo que estamos haciendo. Hay que apurar el tranco. Pero el gobierno tiene que tomar la iniciativa, sin duda. Y el gobierno hoy día la está tomando, las reformas estas, lo decía Alfonso con claridad, son de un volumen y de simultaneidad en que muchos decimos, oiga, ordenémosla un poquito, pero lo podemos hacer todos juntos. Ahora, resueltos estos problemas, los problemas del 2020 van a ser completamente distintos a lo que estamos discutiendo en el 2015, porque va cambiando todo, no puede ser el mismo problema de ahora. Entonces, nos vamos a mover en esa dirección. Y tenemos que también involucrar a los papás. Yo no quiero ir de esta sesión de conversación. Es verdad lo que quiero felicitar a la Universidad Central de que abra estos espacios, sin que nosotros veamos de que los padres y apoderados cumplen un papel fundamental en lo que se llama la autoestima. Si un papá a su hijo, si nosotros aquí a los jóvenes nuestros le decimos, usted puede no tener la formación, pero usted puede llegar muy lejos, crea en usted, ese niño va a subir y ese joven va a subir la calidad también de la educación, si la participación de los jóvenes es muy importante en esto y la autoestima es fundamental para generar más calidad. En caso de existir un liderazgo, que usted decía que viene a venir desde el gobierno este liderazgo, ¿hacia dónde debiera apuntar? ¿Qué esperaría usted de un liderazgo para esta gran y tremenda reforma? Porque hasta el momento, y voy a ver el vaso medio vacío, aunque me rete, por ejemplo, preguntas básicas de cuánto cuesta esta reforma que se hacía hace un año y medio, no tenía respuesta certera. Entonces hoy día, a quien asuma este liderazgo, o que lo deba asumir, da lo mismo, ¿hacia dónde debiera apuntar el liderazgo de esta reforma? ¿Hacia buscar qué? ¿Calidad en la educación superior? Era que no. ¿Y qué más? Bueno, el foco es la calidad y calidad con equidad. Son los dos elementos que tienen que jugar y que algunos piensan de que no es posible que la calidad se articule bien con la equidad. Y en definitiva lo que sí sucede es que vienen a ser dos caras de la misma moneda. Porque si alguien quiere garantizar mayor equidad, que los quintiles menos representados en la educación superior, que son el quintil 1 y 2, puedan llegar a niveles de representación como los que a lo mejor tiene el quintil 4 en este momento, eso significa que indiscutiblemente no hay que garantizar el acceso, pero hay que garantizar la permanencia, la trayectoria que sea y la condición de egreso y la empleabilidad. Si no, no hay igualdad de oportunidades. Si no, la equidad no está conduciendo efectivamente al propósito principal, que es tratar de igualar las condiciones de salida de la educación superior. El propósito de calidad a mí me parece una cuestión indispensable al momento en que estamos planteando reformas que lo que persiguen es aumentar las condiciones de igualdad de oportunidades en la educación superior, que insisto, que no son solo en el acceso. Tal vez la discusión en este momento está muy centrada en temas de acceso. Tiene que ver con temas de desarrollo, de permanencia y de condiciones de egreso, de salida e inserción en el mundo ocupacional.
Vamos a una pausa y a la vuelta una pregunta. Viene la gratuidad ya a contar del 2016, dentro de poquito, que está aquí a la vuelta de la esquina. Ya se nos viene el 18 encima, que eso es lo que me tiene más preocupado. Pero no está claro cómo se va a implementar esta gratuidad, cómo se van a dar los aranceles. Entonces las universidades dicen, mira, yo voy a tener una pérdida de tanta plata, hablan de 3.000 millones que no van a llegar por aquí y por allá, y no saben cómo hacer sus presupuestos, cómo enfrentar lo que viene. Pausa y abordamos este tema en el último bloque. Una discusión abierta con nuestros panelistas y preguntaba recién, la pongo al medio de la mesa que la quiera contestar, ¿cómo lo van a hacer las instituciones de educación superior? Además, instituciones de educación superior que dicen, mira, tengo 4 años de acreditación pero se me acaba ahora y no sé cómo viene, si me van a acreditar por 4, que ha sido esta distinción entre las que tienen 4 años. ¿Cómo se las van a tener que arreglar? La pongo al medio de la mesa, ¿quién la quiera tomar? A ver, yo comparto la idea de que la educación tiene que ser un bien público. Y esa es la filosofía que nos debe orientar. Y si como un bien público tiene que ser proveído por la sociedad. Que el ideal es que vayamos avanzando, como lo hicimos en la educación escolar y después en universidad. No se olviden que en el 2003 sacamos la reforma constitucional para hacer gratuita y obligatoria la educación secundaria, recién en el 2003. Y ahora vamos a ir avanzando. En todo el mundo se va avanzando de manera que tú no limites el acceso de los jóvenes de menores ingresos a 1 año de la educación superior, a 2, a 3. Eso va en esa dirección. La velocidad depende de los recursos que tenga y de la voluntad política de hacerlo. Los recursos que tenemos ahora van a ser más limitados de los que pensábamos por el precio del cobre, por la recesión económica que estamos viviendo a nivel latinoamericano, por China, que yo creo que va a seguir bajando su tasa de crecimiento. Eso tenemos que revisarlo desde el punto de vista económico y financiero. Y entonces, ¿a qué nos puede llegar? Y ahí tenemos que sentarnos a poner números. Yo encuentro que al Ministerio le ha faltado eso. O sea, yo creo que el Ministerio de Educación es un ministerio débil y que ha improvisado. O sea, el hecho de que yo coincida y que apoye estas reformas del gobierno no quiere decir que uno no se da cuenta cuando hay debilidad. Ahí hay una debilidad. Hoy día la ministra dijo algo importante. Dijo, en lugar de avanzar con algunos hasta los 5 años, voy a ir avanzando horizontalmente a más universidades con el 50%. En vez de pasar al 60% de las familias, voy a quedar con el 50%. Yo creo que nosotros vamos a terminar este gobierno con el 50% ampliado. Porque no va a haber muchos recursos y además cada decil nuevo es mucho más caro que el anterior porque de ese decil van más niños a la educación superior, más jóvenes a la educación superior. Entonces tenemos que avanzar en eso y luego hay que abrir una discusión. Por ejemplo, vamos a dar nosotros por año, ¿por qué no avanzamos al primer año, 2 segundos años? Yo creo que eso tiene una ventaja, que tú eliminas la deserción, bajas la deserción. Muchos niños se van en los primeros 2 años por eso. ¿Por qué no le vamos dando gratuidad a los 2 primeros años? Segundo, vamos a darle preferencia a carreras que necesitamos, que pueden ser salud pública, que puede ser educación, que pueden ser técnicos, y ponemos un poco más de plata. Es una discusión que está abierta. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos todavía resuelto ese problema y creo que lo mejor es tener una actitud de sentarse a la mesa, mirar y ojalá avanzar con el máximo de acuerdo. Porque esto mañana cambia de gobierno y nosotros tenemos que tener acuerdos que se proyecten más allá del gobierno. Ana Luz. A ver, primero, esto ya tenemos claro que la educación es un bien público, estamos todos. Y ahí nosotros, en este caso las universidades privadas, tenemos un aporte invaluable que hacer. Y creo que ahí la distinción es clara, o sea, entre las universidades que están acreditadas y las que no están acreditadas. Y de ahí podemos ver y evaluar lo que tiene que ver con el grado de complejidad de las universidades. Hoy día tenemos desde universidades docentes hasta universidades de investigación, como se denomina. Por lo tanto, yo creo que hay que primero hacer esa mirada y después ir marcando los tiempos. O sea, estamos a esta altura del año y las universidades todavía no tenemos claridad, que es lo que planteaba al inicio, respecto a qué es lo que qué es lo que el gobierno nos va a proponer como medida concreta. Se ha hablado de la gratuidad, se ha hablado de que primero vamos a partir con los 3 primeros quintiles. Entonces había una serie de cambios. El tema de los aranceles. O sea, había distintos planteamientos que no han seguido un cauce ordenado, consistente y permanente. O sea, no se partió con los temas y se ha continuado. Yo creo que eso es necesario y urgente. Hoy día establecer qué es lo que se va a hacer en el corto plazo, qué es lo que se va a establecer para el mediano plazo y para el largo, y con claridad, sobre todo para las instituciones que estamos muy atentas, alertas a qué es lo que va a pasar y también a participar y en ese sentido a hacer llegar nuestros planteamientos. Eso Muga, me pilla la hora y aquí existe un espacio que se llama libertad de expresión. Así que tiene la cámara 3
toda suya, 30 segundos, diga lo que usted quiera. Del tema que quiera. No, de lo que estamos hablando. El otro día, respecto de lo que decía Ana Luz, participé en una reunión que resultó muy interesante, organizado por un organismo que tiene que ver con los institutos profesionales y los centros de formación técnica acreditados y autónomos. Y en el debate que se dio, se distinguió entre la transición y el estado de régimen. Yo creo que es muy importante que tengamos eso en consideración. Lo que se está planteando ahora es una situación que resuelve, por una suerte de ajuste rápido, avanzar antes con una decisión de política en materia de gratuidad. Y el tema del régimen tal vez se va a resolver recién el año 2017 o 2018, de manera tal de que yo creo que hay que separar en este tipo de conversación esas dos formas de abordar el problema. La transición tiene una característica, y en la medida que la transición se vaya desarrollando conforme a ciertos principios, a ciertas modalidades, comportamiento, actuación de los actores, se va ganando espacio para que efectivamente el Estado de régimen pueda alcanzar los niveles de convergencia que la sociedad chilena requiere en una cuestión de esta complejidad y de esta envergadura. Sergio, ahí tiene la cámara 3, toda suya, libertad de expresión, 30 segundos, no se me pase. Es clave para las universidades y para lo que viene la formación de los profesores. Nosotros ahora estamos debatiendo la ley y el proyecto de carrera docente. Hay que mejorar las remuneraciones, hay que dar más sustento social al profesor y su función, pero si nosotros nos equivocamos y no somos rigurosos y exigentes de atraer a los mejores para enseñar pedagogía, de levantar las rentas, de tener sistemas de evaluación, tanto mientras estudian como después, de tener lo que se llama la inducción, que cuando sale el joven de profesor, alguien lo acompañe para enseñarle cómo se enseña, cosa que se está incorporando ahora. Que nosotros tengamos tiempo para que se preparen mejor, que además tengan posibilidad de tomar cursos adicionales a lo largo de su carrera. Es decir, si no formamos tenemos ¿cuántos profesores hoy día en el sistema total? Debemos tener más de 200.000, 250.000. Todos tienen que formarse, no solo la educación pública. A todos hay que ayudarlos, pero exigirles. Nosotros no vamos a hacer esto, y a las universidades les corresponde una tarea fundamental de formar profesores y no dejarlo como de segundo lugar, sino como en primer lugar. Ana Luz, ahí tienes la cámara 2, 30 segundos. Bueno, yo quiero hacer un llamado. Yo quiero pedirle a los parlamentarios, quiero pedirle al gobierno que en este proceso de reflexión, de toma de decisiones, se nos considera a nosotros los actores, las instituciones de educación superior, que desde la provisión privada hemos contribuido a la formación de los profesionales, pero lo más importante es que contribuimos y queremos contribuir al desarrollo del país. Nosotros tenemos un rol en este proceso de desarrollo de nuestra nación y queremos estar ahí. Y yo creo que eso no lo podemos dejar de lado. Señores panelistas, muchas gracias por habernos acompañado. Quisimos hacer un tema país, interesantísimo el programa. Esperamos que nos hayan quedado con muchas ideas en el tintero, que se hayan podido expresar, así que muchas gracias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta discusión abierta en representación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.